Yo pensaba que estaban teniendo una pesadilla en que estaba durmiendo, por eso estamos nerviosos. ¿Te imaginas que no hubiera sido a ver qué están haciendo? Ya. Entonces, ya hemos visto lo que es una variable dummy. Ahora vamos a ver un poco más a detalle lo que se conocen como categorías múltiples. Estaban dando Yes. mucho amor que la- Entonces, cuando nosotros tenemos una variable categórica ordinal, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando yo digo que tengo una variable categórica ordinal? O sea, es como una dicotómica, pero que ya no son dos opciones. Ya, Sería como un orden, como jerarquía. esa es la palabra clave. Tiene un orden. Por ejemplo, yo puedo calificar un servicio de excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, pésimo, ¿cierto? Las respuestas cuando venimos a hacer así. Exactamente. Eso es una variable categórica ordinal. Tiene un orden y también tiene una interpretación. Si por ejemplo yo incluyera esa variable, ¿qué? ¿Es ordinal? Ordinal, sí. Por eso es ordinal, tiene un orden. Entonces, si es que yo incluyera una variable así en mi modelo, tiene sentido, ¿cierto? Porque yo digo, mientras algo sea mejor, mientras algo tenga un valor más alto, tiene algo de sentido. Pero cuando yo tengo una variable categórica no ordinal, ¿qué ocurre si es que yo le pongo o la incluyo dentro del modelo? No tiene sentido. Cuando digo no ordinal, se refiere a que no tiene un orden. Por ejemplo, si yo tendría mujer como 2, hombre como 1, es una variable categórica pero no ordinal, porque no podemos decir que alguno es mejor que el otro. Adicionalmente, en la interpretación sería mientras uno sea más mujer, ocurrirá, lo cual no sirve. Sí. Entonces, la solución que hacemos es directamente transformar estas variables en un montón de variables dummy. Cada una de estas categorías las convertimos en una dummy. ¿De qué manera? Sería algo así. Aquí tengo persona, tengo si vive en La Paz, ¿dónde vive? Ciudad. Entonces tengo la persona 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y en qué ciudad vive? Por ejemplo, esta persona vive en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba. Entonces, en este caso yo no puedo incluir esta variable como tal. Lo que yo tendría que hacer es crear variables dicotómicas para cada categoría. Entonces, yo aquí tendría una que sea La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La persona 1, ¿qué valor va a tener para La Paz? Para Cochabamba, para Santa Cruz, 0. Entonces va a ser lo mismo para cada uno. Aquí es 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 0, 1, 0. Entonces, de esta manera nosotros podemos incluir estas variables. Ahora, cuando yo quiero incluir las variables al modelo, ¿qué habíamos dicho que tenemos que hacer? Ya. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa dentro de estas variables categóricas? Lineales los parámetros que no tienen que tener relación. Perfecta. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Quitar una. Exactamente. Tengo que quitar una del análisis. Entonces yo aquí tendría mi variable dependiente y. Y beta 0 más beta 1, x más beta 2, La Paz, más beta 3, Santa Cruz más el error. En este caso, el intercepto, ¿en qué se convierte o qué es? En una persona que vive en Cochabamba. Yes. Seguimos con el salario, ¿no? Digamos que sí, con el salario.
Estamos hablando solamente de los 3 departamentos locales. Yes, en este caso son las ciudades. Salud. Entonces, de un Cochabambín. Sin educación. Exactamente. Sería el salario de una persona que vive en Cochabamba y no tiene nada de educación. En realidad, Si una persona vive en La Paz, ¿cuál sería su intercepto? beta 0 más beta 2. Exactamente. Más beta una educación. No, no es necesario. Si una persona vive en Santa Cruz, ¿cuál sería su intercepto? Más beta 3. Más beta 1. Exacto. Porque si vives en Santa Cruz, va a tomar el Entonces tenemos 3 interceptos, ¿cierto? Beta 0 ¿para quién? Para cualquiera que no sea de La Paz. Para un Cochabambino. Siempre Cochabamba, ¿no? En este caso sí, porque solo son las 3 ciudades del eje troncal. Ah, solo estamos tomando las 3 ciudades de Yes, las 3 ciudades del eje troncal. Cochabamba. ¿Cómo? O sea, si es 0 La Paz, si es 0 Santa Cruz, sería por descarte de Cochabamba. Exacto, por eso este es el salario de un Cochabambino. Este de aquí es el salario de quién? ¿Y este de aquí? De una persona de Santa Cruz. De un campo. Yes. O que estuviéramos diciendo es. Estamos diciendo de La Paz y Santa Cruz. Y nuestra tercera cosa no la hemos definido. Sería algo así como una persona promedio de. No, porque si tu muestra solo tienes a ellos, no funcionaría tu muestra. No podrías directamente estimar la verdad. Entonces estaría mal, sería como el hombre y la mujer. No, esto es lo que les decía. El único error que no te deja correr el programa como tal es este de aquí. Porque eso significa que tu matriz no puede ser invertida. Y la computadora no puede invertirla para encontrar la solución. Cuando tú tienes una relación lineal perfecta, significa que cuando tú inviertas las matrices, porque como te digo, exactamente. Por lo tanto, la computadora no le encuentra solución como tal. Por eso no tiene que ser perfecta, porque si no directamente ni el programa te lo corre como tal. Entonces, por eso solo hemos incorporado La Paz. Yes. Exacto, porque si tendríamos los 3, tenemos multicolinealidad perfecta. Va. Ahora, en este caso, todas son variables categóricas, todas son variables tam. Simplemente estamos alterando los interceptos. El impacto que tiene cada una de estas con la educación sigue siendo el mismo para los 3 departamentos. Simplemente estamos mencionando que por el hecho de vivir en Cochabamba, alguien tiene un salario base, por el hecho de vivir en La Paz, alguien tiene un salario más alto, y por vivir en Santa Cruz, alguien tiene un salario más alto todavía, por ejemplo. Entonces, eso es a lo que llegamos. No es por el hecho de vivir en Santa Cruz que tienes mejores oportunidades, no. Es por el hecho de vivir en Santa Cruz como tal. No, de trabajar en Santa Cruz, de vivir ahí. Yes. O sea, no entendí, o sea, el hecho de vivir en esos caminos, o sea, tu salario es mucho más alto incluso del que es el local. Probablemente. Y según O yo sea, sí. ¿pero eso es por lógica o es lo que... Ah, no es por lógica. Porque aquí para decir eso tendría que ser que beta 3 es más grande que beta 2. Si es así, entonces diríamos que la persona o el Canva tiene un salario más alto que el paseño. Y ambos tienen un salario más alto que quién? Que el Cochabambino. Exactamente. Vamos. Ahora, esto nos lleva a qué ocurre cuando nosotros tenemos una variedad de variables dicotómicas. Primero, ¿cuál es la interpretación en este caso de beta 0? Beta 0 va a ser el intercepto. Cuando D1, D2 y X son 0. Sí, va a ser, ¿cierto? Cuando la variable dicotómica 1 sea 0, la dicotómica 2 sea 0, y x1 sea 0, entonces la variable y va a tomar este valor en promedio. ¿Qué me dice delta 1? Me dice la afectación que tiene tener positivamente tiempo. No. No. Es una vez el efecto que tiene la variable dicotómica. Entonces, Es el incremento de la
Exactamente. Si es 1, es el impacto que tiene la variable dicotómica 1 sobre la variable dependiente. Eso es. Más o menos. Es el impacto que tiene la variable dicotómica sobre la dependiente, pero lo va a cambiar simplemente en la forma de su intercepto. Porque esto de aquí va a convertirse en el intercepto como tal. La delta 2, que es lo mismo, pero para la variable dicotómica 2. Yes, y lo va a impactar simplemente a través de su yes. Entonces todo esto puede llegar a convertirse en un intercepto gigante, nada más. Va. Veamos este ejemplo. Aquí tengo dos variables dicotómicas: haber acabado el colegio y ser hombre. ¿Qué es beta 0? Soy mujer. Es el salario de una mujer. Es el salario de una mujer que no es bachiller y que tiene 6 años de experiencia. Yes. ¿Qué es delta 1? ¿Delta 1 qué es? No, delta 1. Delta 1 sería el efecto de haber terminado la escuela. Yes. El impacto que tiene haber terminado la escuela sobre el salario. Pero simplemente me va a afectar ¿de qué manera? Como un intercepto. Delta 2, ¿qué me mide? El impacto de ser hombre sobre el sexo se lo afecta el intercepto, sería beta 0 más delta 2. Yes. Si es que soy un hombre que ha acabado el colegio, ¿cuál sería mi intercepto? Beta 0 más delta 2. Yes. Ah, sí, ya acabó el colegio. Exactamente. Es beta 0 más delta 1 más delta 2. Ese llegaría a ser mi intercepto como tal. Entonces, no se olviden, este se va a agarrar todo el efecto de cuando estas sean 0. Entonces, por ejemplo, si estiman el salario, incluyen la variable departamento como categóricas damas. Eliminan pando, el intercepto en que se convierte. ¿El salario promedio de quién? De un pandino. Exactamente. Entonces, el salario promedio de un pandino. Y el resto de los coeficientes se comparan siempre con lo que uno ha dejado fuera. Se vuelve el valor promedio de la variable que estamos eliminando. Yes. De todas las que estamos eliminando. Si tengo 10 dicotómicas, es el efecto de tener las 10 dicotómicas como 0. Yes. Claro. Delta 1 es el impacto que tiene el hecho de haber acabado el colegio sobre el salario, en comparación de si no hubiera acabado. En el caso del pandino, si es que yo he eliminado pando de la regresión y yo tengo el coeficiente de la paz, ¿cómo se leería? ¿Cómo? Si he eliminado pando del análisis, Ya. tengo los otros 8 departamentos. El coeficiente de la paz es beta 1 y es 500. ¿Cómo leo ese 500? Ese 500 es el 500 más el salario promedio. El salario promedio. ¿Cómo? Son 500 más el salario promedio del pandillo. ¿Pero cómo lees ese beta 1? El efecto de Ajá. Sobre el salario. En comparación a qué? a un pandillo. A un pan. Exactamente. Eso es importante. Nosotros cuando leemos el coeficiente o el efecto que tiene una variable dicotómica, siempre se lo lee en comparación al que no está dentro. O sea, comparación al intercepto. Sí, era al que no está dentro. En este caso es, por ejemplo, el impacto que tiene haber acabado el colegio sobre el salario en comparación a no haber acabado el colegio. Este de aquí es más simple. Es el impacto que tiene el hecho de ser hombre sobre el salario en comparación a ser mujer. Entonces siempre comparamos con el que no está dentro de la dicotómica. Va. Y este de aquí es el más interesante. Y es el más usado, por lo tanto también es el más relevante. En este caso es una variable dicotómica más una interacción. Aquí tengo delta 1, es el efecto que tiene la variable dicotómica 1 sobre la y. Delta 2, el efecto que tiene sobre esta. Y esto de aquí es un efecto de interacción entre la variable dicotómica 1 y la 2.
¿Qué variables puede tomar esa interacción? 0 Y 1. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando cualquiera de Bueno, las prefiero los Cuando al menos una de las dos sea 0. ¿Y cuándo va a ser 1? Cuando las dos sean 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es beta 0? beta 0 es el intercepto. Yes. Cuando de 1 y de 2 ¿Son 0? y x. Exactamente. Dado que D1, D2 y X son 0, es el valor que va a tomar mi variable Y en promedio. Delta 1 es el impacto directo que tiene la dicotómica 1 sobre Y. Delta 2 es el impacto directo que tiene mi variable dicotómica 2 sobre Y. Delta 3 es el efecto que tiene la interacción de delta 1 y delta 2. En otras palabras, va a ser un incremento si delta 1 es 1 y delta 2 también es 1. ¿Verdad? Sí. Una vez más. Delta 1 es un impacto directo de D1 sobre Y. Si es que D1 es 1. Delta 2 es un impacto directo de delta 2 de D2 sobre Y si D2 es igual a 1. Este delta 3 es un impacto de la interacción si y solo si delta 1 y delta 2 son iguales a 1. Porque si una de las dos es 0, esto de aquí se vuelve 0. 0. Y esto de aquí ya no tiene impacto sobre mi variable Y. Solamente cuando delta 1 y delta 2 sean 1, esta variable dicotómica delta 3, mejor dicho, esta variable de interacción delta 3 va a tener un impacto sobre Y. Va. Entonces, volvamos al ejemplo que teníamos. Haber acabado en el colegio, ser hombre, interacción entre las dos y experiencia. ¿Qué es beta 0? Exactamente. Beta 0 es el salario de una mujer que no terminó el colegio y que tiene 0 años de experiencia, ¿cierto? Esta es 0, esta es 0, esta automáticamente se vuelve 0 y esta también es 0. ¿Qué es delta 1? El efecto directo que tiene el salario, no, que tiene haber terminado la escuela en el salario. Exactamente. Es un impacto directo que tiene el hecho de haber terminado la escuela sobre el salario. Delta 2, ¿qué es? El impacto directo que tiene ser varón sobre Sobre el salario. En comparación a 0. Aquí me da interesante. ¿Qué es delta 3? ¿Cuánto tiene el impacto ¿De quién o directo quién? de haber terminado el colegio y haber sido varón? De que un hombre haya terminado el colegio en Y relación siendo varón. a una mujer que terminó el colegio o a un hombre que no terminó. Un hombre que no Es tiene así. colegio. En este caso es el impacto que tiene el hecho de ser hombre y haber acabado o el colegio, mejor dicho, en comparación a todo el resto que no tiene alguna de esas dos características. Pueden ser hombres que no han acabado el colegio, mujeres que sí han acabado el colegio o mujeres que no han acabado. Simplemente aquellos que no estén incluidos dentro de la categoría. Entonces, en este caso, pensemos de que todos tienen un signo positivo. ¿Cuál es el impacto de ser hombre sobre el salario? Obviamente, pero ¿cuál es el impacto? El impacto es delta 2 Más delta más 3 delta por 3 por high la school. variable dicotómica. Entonces, ¿cuándo un hombre va a recibir un mayor salario? Cuando termina la escuela. Cuando termine la escuela. Si no termina la escuela, obviamente va a recibir un salario más alto respecto a quién? Una mujer. A una mujer. Pero si adicionalmente acabó la escuela, Es mayor. va a tener un impacto todavía mayor. ¿Qué pasa si esto es negativo? Como el del otro. ¿Qué pasaría? La de baja también cambiaría. Delta 2 menos Menos delta delta 3. Los coeficientes deltas nunca se ponen como negativos. Nunca, siempre son positivos. Si pongo números, sí puede ser negativo. Ah, ya. Y entonces, ¿qué? Yes. Una fórmula nunca puedes poner un coeficiente como negativo. Siempre son positivos. Si dices que tienen efecto negativo, le puedes poner encima o menos. Pero nunca se le pone menos.
Entonces, en este caso, ¿qué estaríamos diciendo sobre el hecho de ser hombre? Que Que mientras más años, o sea, que si es que acaba el colegio, Ajá. eso va a reducir tal vez su salario. Va a reducir el impacto de ser hombre sobre el salario. Entonces, si soy un hombre que no acaba el colegio, mi impacto va a ser más grande, pero si soy un hombre que acabó el colegio, el impacto que tiene ser hombre va a ser más pequeño. Una vez más, Se comparan con qué. respecto a quién falta ahí, Hacer mujer. yes, ser mujer. ¿Por qué? Vayamos por partes una vez más. Delta 2 me mide el hecho de ser hombre o no, ¿cierto? Si soy hombre, automáticamente gano un salario más alto. Delta 3, lo que me está midiendo es un efecto adicional por ser hombre y haber acabado el colegio, respecto a cualquiera que no tenga las dos condiciones. Si esto es negativo, significa que si yo soy hombre y he acabado el colegio, yo voy a recibir un salario menor, respecto a aquellos hombres que no han acabado el colegio, mujeres que sí han acabado el colegio y mujeres que no hayan acabado. En otras ¿Ahí palabras, se engloban todos cuando es negativo? no, igual en el otro era lo mismo. Simplemente el grupo de comparación es todos los que no cumplan con esta condición. Entonces, esto de aquí ya deriva un hilo interesante. Si esto tiene un impacto positivo, ¿qué significa? Hablando desde una perspectiva teórica. Si esto sería más. el impacto de ser hombre sobre el salario es mayor cuando terminan la secundaria o la escuela. Que, por ejemplo, si es que yo quiero encontrar el impacto de haber acabado la universidad o el colegio. ¿Cuál es el impacto de haber acabado el colegio sobre el salario? Delta 1 más delta 3. 3 ¿Quién se beneficia más de haber acabado el colegio? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres. Si esto de aquí tiene un signo positivo, yo estoy mencionando que los hombres tienen un mayor beneficio por acabar el colegio que las mujeres. Las mujeres, ¿cuál va a ser su beneficio por haber acabado el colegio? Delta 1. Y si soy un hombre es delta 1 más delta 3. Y si esto es positivo, un hombre se beneficia más de haber acabado el colegio que una mujer. Por eso es que les decía que los términos de interacción con variables dicotómicas son muy usados. ¿Por qué? Porque te permiten ver impactos adicionales sobre ciertos subgrupos. En este caso, por ejemplo, llegaríamos a la conclusión, tal vez que ser hombre tiene un mayor... Bueno, el hecho de ser hombre adicionalmente no solamente te afecta por el hecho de ser hombre, sino que cuando ganes educación ganas más. Sí, básicamente es como un impacto conjunto. Es lo que nos dijo de que es más obtener educación superior para personas que tienen Yes. educación privada y personas que tienen educación. Exactamente. Perdón, entonces, o sea, la interpretación de ambos es la misma. Es la misma pero diferente. ¿En qué sentido? Aquí lo que yo estaría diciendo es que yo por ser hombre, no solamente, bueno, por el hecho de que yo sea hombre, yo gano un salario más alto que una mujer, automáticamente. Y no solamente eso, que si yo acabo el colegio, también por ser hombre yo tengo un salario más alto que el que tendría una mujer. Este de aquí es casi lo mismo pero un poco al revés. ¿En qué sentido? Aquí lo que yo digo es... Exacto. Aquí lo que yo digo es, por acabar el colegio una mujer recibe esto de aquí. Un hombre va a recibir esto adicional. Si esto es positivo, por ser un hombre, los hombres aprovechan, digamos, mejor el colegio que las mujeres. Va. Entonces, esto nos lleva a esta fórmula de aquí. ¿Qué es beta 0? Siempre es beta 0. ¿Pero qué es beta 0? El salario promedio Ya. La hombre Yes. cuando no tiene educación. Exactamente. Es el salario promedio que tiene un hombre cuando no tiene educación. Ahora, si yo soy un hombre en esta fórmula de aquí, olvidemos por un segundo que esto está en logaritmo para que sea más simple. Si yo soy un hombre, ¿qué valor toma la variable de female?
0. Entonces, ¿cuál es mi ecuación? Beta más delta. Beta 0 más Más delta 1 educación. más 1. Entonces, no sé por qué le puse un 0. Beta 0, Más beta 1. educación, más el 1. Eso es simplemente mi función, ¿cierto? Si soy un hombre y tengo un año de educación adicional, ¿en cuánto se va a incrementar mi salario? Beta sub 1. ¿Cuál es mi salario base siendo hombre? No, el salario base. Cuando del intercepto. Beta sub 0. Pero si soy mujer, yes. La variable female va a tomar un valor de 1. Esto es beta sub 0 más delta 0 Más beta 1. Más beta 2. delta 1 educación. Más delta 1 educación. Esto lo puedo reescribir de esta manera. Exactamente. En este caso, el hecho de ser mujer o no, sí me va a impactar la pendiente de mi otra variable independiente. ¿En qué sentido? Si delta 0 es menor que 0, ¿quién tiene un salario base más alto? ¿El hombre o la mujer? Si delta 0 es menor que 0, ¿quién tiene un salario más alto mínimo? ¿El hombre o la mujer? El hombre. ¿Por qué? Porque esto va a ser más grande que este otro intercepto. Si delta 1 tiene un signo negativo, ¿quién se beneficia más de la educación? El hombre. Porque el impacto que tiene el hombre por la educación es beta 1. Por cada año de educación adicional, un hombre gana beta 1 dólares adicionales. En este caso, solo por ser mujer, el coeficiente, el precepto y el coeficiente de la educación pierden. No si es que en el caso que estoy diciendo que tiene un impacto negativo, sí. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, voy a tener que el impacto de la educación sobre el salario es simplemente beta 1 más delta 1. Exactamente. Si delta 1 es positivo y delta 0 es negativo, ¿qué significa? Que las mujeres sacan mayor provecho de la educación, pero que su salario base cuando no hay educación es menor. Exactamente. Y es lo que está en estos dos gráficos. Aquí podemos observar. Primero, delta 0 es menor que 0. ¿Por qué? Porque el intercepto del hombre es más grande que el de las mujeres. Pero la pendiente del hombre en este caso también es más grande que el de las mujeres. Por lo tanto, delta 1 también es menor que 0. Pero si delta 1 fuera mayor que 0, tendríamos esta forma de aquí, donde efectivamente un hombre gana más que una mujer como salario básico, pero una mujer termina ganando más que un hombre mientras tenga una mayor cantidad de años de educación. Entonces, de esa manera se leen estos modelos y son súper comunes. Yes. Pero, ¿por qué, o sea, digamos, en la nueva forma de reescribir, los delta 1, o sea, ya no está lo de mujer? Porque aquí decimos que estamos hablando de una mujer, entonces mujer es automáticamente 1. Entonces aquí es como si hubiera un 1. Esto es lo último. Entonces, ¿cuál es la fórmula que tenemos o que estamos estimando? Variable dependiente, ¿cuál es? Salario. Independientes, ¿cuáles son? Ser afroamericano. La educación Yes. Solo por si acaso a los norteamericanos les encantan estas categorías. Entonces, aquí tenemos variable dependiente, salario. Independientes, educación, experiencia, ser afroamericano, interacción entre afroamericano y educación, y estar casado. Leamos primero los impactos. ¿Qué variables tienen un impacto negativo sobre el salario? La interacción entre ser negro y educación. El promedio base. Solo eso.
Exactamente. El promedio base y la interacción entre ser afroamericano y los años de educación, ¿cierto? ¿Qué variables tienen un impacto positivo sobre el salario? Ser educación, ser frecuentador y ser negro y eso. Ser afroamericano, tener una mayor cantidad de experiencia, mayor cantidad de educación y casado. Ahora, ¿qué variables tienen un impacto significativamente igual a 0? Exactamente, porque en esos dos casos no rechazamos la hipótesis nula. O sea, que no importa tu raza, tu sexo, ¿para qué hablar de eso? No importa tu raza, tu salario es el mismo. Es básicamente el mensaje. Porque la raza no tiene un impacto sobre el salario. Ahora, asumamos de que aquí hay estrellitas y estos son un montón de ceros. Si yo pertenezco a la etnia de los afroamericanos, ¿recibo un salario más alto o más bajo? Más alto. Pero, ¿qué me dice el efecto de interacción? Que mientras más estudio, menos gano. Sí, efectivamente, sí. ¿Qué necesitas? Pierde fuerza si eres negro. ¿No? Exactamente. Lo que nos dice es esto. Este coeficiente de aquí es un coeficiente natural por los años de educación, ¿cierto? Si soy un hombre blanco, ¿cuál es el impacto que tiene un año de educación adicional? 73 $73. En este caso es mensual. Entonces voy a ganar $73 más. Si yo soy una persona afroamericana, ¿cuál es el impacto que tiene un año de educación adicional? 73 menos 40. 33. Exactamente. 73 menos 40. ¿Eso qué significa? ¿Quién se beneficia más de la educación? Los blancos. Exactamente. Eso es lo que nos diría la interacción. Que si soy una persona blanca, el impacto que tiene la educación es más grande sobre mi salario que si yo fuera una persona O sea, afroamericana. no te conviene ser No puedes elegir eso. estudiar. Te conviene. ¿Por qué? Si yo estudio más, gano más siendo una persona afroamericana. Afecta Sí, positivamente. gano $40 más. Ya. Pero ¿quién se beneficia más de la educación? El blanco. El blanco. Porque el blanco no gana 40. Gana los 73 netos, ¿no? Exacto, él gana $73 netos. Por lo tanto, en cierta forma, si esto fuera significativo, estaríamos demostrando que existe racismo. Eso es justo lo que vamos a ver mañana. Vamos a ver cómo se determina si es que una variable o un modelo necesita una diferenciación por grupos. Pero en este caso, una vez más, si es que fuera, diríamos, un hombre afroamericano gana más dinero, pero tiene un mucho menor beneficio por los años de educación. Pero igual tiene beneficio. Pero igual tiene. Pero es más pequeño que los blancos. Siguiente pregunta. Eso es todo por hoy día, para mantener el orden. Va. Por si acaso su práctica ya está, es para el día martes. ¿Sí? Es que yo sigo decepcionada. O sea, es mucho más interpretativo. Lo único matemático que vamos a ver es la consistencia. Más interpretativo. Sí, Pero sí va a haber más de esta interpretación en el yes, examen. mucho más. Creo que